Bueno, pues estamos aquí de regreso y compartiendo con ustedes este retiro, que es una bendición que Dios nos ha dado a todos nosotros que estamos unidos en esta comunidad virtual. Yo estoy muy emocionado y agradecido con el Padre Dante, con el Padre Sebastián, y sobre todo por la bendición que es su comunidad, el legado tan increíblemente grande de varios siglos ya de servicio en la iglesia, y se han podido dar cuenta por los testimonios de los dos sacerdotes, su obra maravillosa y cómo esa obra de esa comunidad continúa moviéndose con tanta gracia. Tristemente yo, en mi experiencia misionera, en la cual he visitado ya 120 países en todos los continentes, me he encontrado con muchas comunidades tradicionales de la iglesia que están muy mal. Pero qué lindo que es encontrar una comunidad como la del Padre Dante y la del Padre Sebastián, que están tan bien y que tienen sacerdotes tan santos y tan entregados a su labor. Como decía Diana, escuchamos muchas cosas terribles en la iglesia y yo también les contaba que pues no fue un accidente que Jesús nos dejó a Judas hasta la última cena, pero también tenemos a Juan y tenemos a Pedro y tenemos a los otros apóstoles vivos en la iglesia, y para este ejemplo está el Padre Dante, el Padre Sebastián, el Padre René Cari, el Padre Luis, que van a estar con ustedes más adelante para que nos demos cuenta que hay sacerdotes que son nuestros apóstoles de hoy, los apóstoles fieles. Voy a compartirles esta reflexión y voy a comenzar con la lectura de la palabra como siempre lo hago, donde nos lleva el Espíritu Santo, que es al libro del Apocalipsis, y les voy a leer a ustedes del segundo capítulo desde el versículo primero. Carta a la iglesia de Éfeso. Al ángel de la iglesia de Éfeso escríbele: esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que anda por en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu paciencia, que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los encontraste mentirosos, que tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y practica las obras de antes. De lo contrario, iré a donde estás tú y desplazaré tu candelabro de su sitio, a no ser que te conviertas. Sin embargo, tienes esto en tu favor: aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Qué preciosa palabra. Y qué importante que es eh, entender bien ese mensaje que le da el ángel a la iglesia de Éfeso sobre cómo aborrece a los apóstoles falsos y cómo los descubre, ¿no? Cómo los desenmascara. Es muy triste ver eso porque en nuestra iglesia católica encontramos ese fenómeno tantas veces. A mí me toca en mi recorrido misionero encontrar eso, gente forzando un apostolado que no es un llamado de Dios, y están viendo cómo se promueven, cómo se propagan, cómo se contactan, cómo propagan cosas que hacen y escriben y cosas, y se ve que es un apostolado forzado, imitando a otros, sacando cosas de aquí y de allá. Es muy horrible, porque es tan solo como unos fines comerciales. Es para ellos como un trabajo que hacen de supervivencia que no tiene nada que ver con Dios, y es muy triste ver eso. Yo también aborrezco eso. Me uno al espíritu de la iglesia de Éfeso a la que se refiere el ángel, y también qué bueno que es
uno tener en el corazón esa crítica clara de lo que es un apóstol del Señor que vive para la iglesia porque vive para la iglesia y no para sí mismo. Por eso, cuando hablamos de morir, de vivir muriendo, estamos hablando de lo que es la vida terrenal, que sabemos que para el cristiano el bautismo es una vida sobrenatural, es una unción sobrenatural. Cuando nosotros nos bautizan, nos transforman. Yo siempre pongo el ejemplo de cosas básicas para poder llegar a las cosas más grandes. Y es que cuando el sacerdote bendice los sacramentales, como el agua y la sal, por ejemplo, siempre habla de esa criatura que la está exorcizando y le está dando el Espíritu Santo. Y se convierte esa criatura simple, básica, muy elemental, comparada con una criatura humana, se convierte en una criatura sobrenatural, porque el agua bendita y la sal exorcizada sabemos que tiene poder contra los espíritus del mal. Los ahuyenta, los quema, porque es el fuego del Espíritu de Dios. Y yo digo siempre, ¿se pueden imaginar lo que es un ser humano bautizado? Lo que representa eso en medio de las tinieblas. Es un fuego encendido que quema las tinieblas, las desorbita, salen volando. Si nosotros vivimos de acuerdo a ese fuego que hemos recibido, si somos esas verdaderas lámparas, si somos esos verdaderos instrumentos, esas vasijas de barro que llevan el tesoro, como dice San Pablo, si somos verdaderamente eso, es un poder extraordinario. Entonces, ¿a dónde vamos en el vivir muriendo? Miren ustedes que esa vida que recibimos en el bautismo, que es la vida eterna, y son las primicias ya de esa vida eterna, estando todavía dentro de la temporalidad y la mortalidad del cuerpo que habitamos, como lo llama San Pedro, la tienda que habitamos, temporal, estamos nosotros también con el conocimiento de que a pesar de que por ser hijos de Dios tenemos esa vida en nosotros, que es una vida que trasciende a esta vida, vemos que este cuerpo va muriendo. Entonces es un vivir muriendo, porque la vida que llevamos, que se manifiesta en nosotros por medio de nuestra fe, y nuestra esperanza en las promesas de Jesucristo de vida eterna, sin embargo, se ve afectada con la mortalidad de nuestra carne, porque vemos que, por un lado, si nosotros vamos caminando con Dios y vamos llevando un ejercicio espiritual que nos da crecimiento entre más vivimos, que nos adentra más en Dios, que nos llena más de gozo, de paz, de esperanza, porque cada vez estamos más dentro de Él, más sumergidos en su amor. De todas maneras, cuando nos miramos en el espejo, nos damos cuenta que algo se está muriendo, algo se está acabando, algo se está descomponiendo, y no es nada menos que nuestro cuerpo físico. Y por eso este vivir muriendo es una experiencia extraordinaria para el que tiene fe, porque el que no tiene fe simplemente está aterrado de su envejecimiento y está de afán, porque se le está acabando el tiempo, y vive de afán, tratando de alcanzar todo lo que más pueda, de gozar todo lo que más pueda, de disfrutar todo lo que más pueda de este mundo, porque se le está acabando la vida, supuestamente, porque no tiene sino esta vida, según entiende, porque no tiene fe, no conoce a Dios o no le interesa. Y por eso el vivir muriendo es ser cristiano. El vivir muriendo es ser un hijo de Dios, porque se tiene vida ya, vida eterna por el bautismo, se conoce esa verdad y a pesar de que todo lo demás está muriendo. Incluso este mundo se acabará también y pasará para nosotros que partimos. Pero entre tanto, como dice San Pablo, las obras de la carne tienden hacia el pecado y las del Espíritu hacia Dios. Es como si el uno estuviera luchando contra el otro y en verdad, por eso dice que el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque esa es la lucha que hay entre nosotros. Entonces es una lucha entre la vida y la muerte. Por un lado,
nuestra fe nos eleva a la esperanza de que realmente al final de esta vida, cuando este cuerpo cae y se corrompe, ya nuestra alma se transforma, trasciende. Y esta realidad que la tenemos en el horizonte de nuestra fe, y ese horizonte es tan brillante como sea de grande nuestra fe, y es tan real como sea de real nuestra fe. Por eso siempre yo le digo a la gente católica, cuando les doy retiros espirituales, les digo, miren, es natural tenerle miedo a la muerte. Lo más raro sería que no le tuviera, porque es como, es un dolor físico o es una situación de desprendimiento de lo único que conocemos, que es este mundo material, de los seres queridos, de tantas cosas que disfrutamos del mundo material y que estamos apegados a ellas, acostumbrados a ellas. O sea, es natural que nosotros tengamos ese tipo de vida y relación con el mundo visible, tangible, racional, pero al mismo tiempo que vivimos esa realidad, el hombre de Dios, el hombre que está bautizado, tiene que entender de que tiene que ir elevándose a medida que el tiempo pasa, elevándose hacia la realidad del Espíritu. Por eso hay que tener mucho cuidado de no estar asustado con el tiempo, de no estar asustado con la edad, porque hay muchas personas buenas en la iglesia que sin embargo se les ve, se les nota el miedo que tienen a la edad, porque tratan de ocultarla con todo lo que pueden. Eh, Hay personas muy mayores que hacen todo lo que puedan para aparentar ser más jóvenes. Y bueno, como decía yo antes, es entendible, es algo pues muy humano, muy natural, pero cuando hablamos de crecimiento espiritual, qué bueno sería que entendiéramos que estamos viviendo, muriendo, y de que este cuerpo se está envejeciendo, y de que no trate de cambiarlo. Viva esa muerte, vívala con dignidad, vívala con orgullo de que dentro de usted tiene una vida interior que está viva y que trasciende el cuerpo que usted entierra, que trasciende. Y digo que usted entierra porque usted estará presente en su entierro. Yo les quiero compartir esto. Eh, Hace mucho tiempo, recién que yo entré en mi vida de misionero, eh, fui invitado a un funeral y la persona que había muerto no la conocía. Era pariente de una persona que me conocía, y una persona que murió de repente. Y fui al funeral, a un velorio que llaman velatorio, como se llame, en una casa funeral. Y cuando llegué, estaba allí orando, mirando hacia abajo, pero el ataúd estaba al frente mío. Cuando levanté la cabeza, vi a la persona parada al lado de su ataúd, y me estaba mirando. Él sabía que yo lo podía ver, que yo lo estaba mirando. Y fue como un permiso que Dios le dio, porque esas cosas no suceden sin que Dios las permita. Pues yo quedé muy impactado, congelado, pero miré con mucho cariño y esa alma me miró con mucho dolor y yo le prometí interiormente que me iba a acordar de ella, porque eso es lo que me estaba pidiendo. Y miraba alrededor con mucha tristeza a toda la gente que estaba ahí y yo entendía lo que me estaba diciendo con su mirada. Y a partir de ese día entendí que nosotros participamos en nuestro propio entierro. Todo lo que tiene que ver con nuestro cadáver, todo lo que sucede con ese cadáver, y sobre todo cuando tenemos la bendición tan grande de tener los sacramentos y tenemos un funeral. ¡Qué bendición! Desen cuenta ustedes la tragedia tan grande que ha sido esta pandemia, cuando tanta gente ha muerto sola en los hospitales y la familia no ha podido ir a acompañarlos, no han podido ir a enterrarlos, no han podido tener un funeral cristiano. Esto son cosas muy delicadas. No porque esté diciendo que esas almas tuvieron un problema grave con el Señor porque murieron así. No, porque la muerte del justo es la muerte del justo donde muera, donde muera. Como le dijo Santa Mónica a San Agustín, ella ya
lo más importante lo había logrado, que era la conversión de su hijo. Y seguramente su hijo tenía planes de llevarla de regreso al África, de donde eran originarios, pero ella le dijo a San Agustín que no era importante dónde dejaba su cuerpo, lo importante era que se acordara de su alma en sus Eucaristías, en sus oraciones. Y es una enseñanza muy linda de la Iglesia que sale de la boca de un santo, donde ya no es importante eso para el justo, para el que muere en paz con Dios. De todas maneras, es una bendición grande tener los sacramentos, el rito funeral, y poder ser enterrado por la iglesia y enviado por la iglesia. Pero nosotros estaremos presentes en todo lo que sucede al final de nuestra vida y en la forma en que se dispone de nuestro cuerpo para que sea o ya enterrado o quede donde quede. Hay gente que queda en el fondo del mar, por eso la palabra de Dios dice que el mar traerá a sus muertos al juicio final, porque se habla de todos los que han quedado en el mar, que murieron ahí. Ahora, entendiendo este misterio, sabemos que este peregrinar nuestro del vivir muriendo es un peregrinar que se llama la batalla espiritual entre la vida y la muerte. La palabra dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y es importante interpretar ese pasaje, porque eso quiere decir, ya la muerte ha sido vencida por nuestro Redentor Jesucristo, ya la redimió. Al final de la charla pasada, hablaba yo de tener los ojos puestos en el Gólgota, en la calavera, porque en esa muerte está nuestra libertad. En esa muerte, en esa cruz, está nuestra salvación, porque no perecemos, sino que nos transformamos, como dice San Pablo. Ahora, entender bien esto es vivir una vida en Dios, para Dios, con Dios, por Dios. Es algo importante de hacer, que asumamos la realidad espiritual de Jesucristo en nuestra vida, que es la redención, que quiere decir resucitar, resucitaremos. Entonces, este vivir muriendo es una purificación, porque estamos caminando con la muerte, pero llevando en nuestro corazón la vida. Qué increíblemente contradictorio para la razón humana, ¿no es verdad? Porque si usted le habla a un ateo, a una persona que jamás podría profundizar esto en la forma que nosotros estamos profundizando, y está preocupada esa persona por su envejecimiento, porque se le va a acabar la vida, y usted va y le dice, pero ¿de qué se preocupa? Si uno trasciende, si uno pasa a la otra vida, esa persona te va a mirar como si estuvieses loco, porque no va a entender, no va a creer, no tiene eso concebido en su corazón, y tampoco tiene esa transformación espiritual, porque de pronto no está bautizado, o si está bautizado, ha apagado la llama de su bautismo y está como estaba antes de bautizar, que es una persona que está convertida en un simple ser animal racional, que no ha sido transformada. Por eso entendemos con claridad algo muy importante, y es que el crecimiento espiritual se mide por la capacidad que tenemos nosotros de asumir nuestro sentido eterno de la vida. Yo a veces me encuentro con gente que predica retiros increíblemente profundos, supuestamente de espiritualidad, y son gente preocupadísima por su vida temporal, por su apariencia física, por todo lo que es, por la vanidad, embebidos en la vanidad. Y yo me pregunto qué será lo que están enseñando, si para trascender esta mística del vivir muriendo se necesita estar en eso, se necesita estar conscientes de que estamos viviendo una muerte, pero viviendo, o sea, no muriendo con la muerte, sino viviendo con la muerte. Viviendo en la muerte no es lo mismo que vivir con la muerte, porque la muerte va con nosotros,
pero no porque nosotros nos enterramos con ella. Miren ustedes la diferencia. Cuando vivimos con la muerte es simplemente nuestra vida natural, porque estamos viviendo en un cuerpo que está muriendo, entonces estamos viviendo con la muerte, pero nosotros no nos enterramos con ella. Eh, yo me acuerdo cuando era niño que había un dicho popular que decía: yo camino con mis amigos hasta la tumba, pero no me entierro con ellos. Y a mí me pareció muy simpático ese dicho siempre, porque tenía mucho sentido. El sentido verdadero de una amistad sincera, que no sería la amistad con Jesús, porque la amistad con Jesús lo llevaría a uno a la muerte con Él, a morir con Él. Pero miren ustedes que dentro de este caminar con la muerte y aprender a estar seguros de que no nos vamos a enterrar con ella, sino que nos vamos a independizar de ella en el momento en que la muerte se presente en su plenitud, que es cuando este cuerpo ya desvanece y se cae y se pudre. El alma trasciende de acuerdo al nivel en que haya entrado en el espíritu desde vida, cuando está en vida. Ahorita es el momento para entrar en la vida eterna. O sea, nosotros comenzamos a vivir eso. Ustedes se acuerdan de algo importante en el Evangelio, y es que San Juan Bautista anunciaba un reino que venía ya, lo anunciaba. Y luego cuando aparece el Mesías, ya hablaba de un reino que estaba entre nosotros, porque era Él, porque Él era el Rey, Él era Dios y ya estaba entre nosotros. Y esto es muy importante de entender en este vivir muriendo, porque ¿quién es la vida? Pues es el reino de Dios, Jesucristo, que está entre nosotros. Por lo tanto, la vida está en nosotros, si nosotros pertenecemos a Él, si caminamos con Él, si le somos fieles a Él. Y la muerte, pues la muerte es esta vida material, la temporalidad, el destierro, todo esto es parte de la muerte, el pecado, porque bien se origina con la caída original de nuestros primeros padres. Todo esto viene de ahí. Entonces, la unión entre la vida y la muerte es Jesucristo, porque precisamente redención quiere decir resucitar, quiere decir libertad, quiere decir desencadenar, quiere decir exorcizar. Eso es redención. Y por lo tanto, si llevamos ese conocimiento en nuestro corazón con claridad, entendemos que la vida continúa. Yo les hablaba de esa alma que estaba parada al lado de su ataúd. La primera vez que tuve una experiencia así, y después de eso muchas veces la tuve en cementerios, en otros funerales y en otras circunstancias de la vida, hasta en un avión tuve una oportunidad de ver un alma, y siempre se da uno cuenta de las situaciones tan complicadas en que algunas almas quedan. Por eso la existencia del purgatorio es muy clara para mí, porque las almas que se condenan se desaparecen, se van para el abismo y no andan por ahí, a no ser de que estén como satélites del demonio haciendo daños en la tierra, que también ocurre, pero no es las almas que nosotros podemos observar cuando alguien tiene ese don y ese permiso de Dios. Son almas que en penas, almas de purgatorio. Obviamente que hay demonios, como San Pablo dice, hay rondando los aires potencias, principados, reinos de las tinieblas, que están rondando los aires, buscando cómo destruir las almas. Eso sí, y se ven, son legiones enteras, como nubes. Si la humanidad pudiese tener un instante de visión del mundo espiritual, quedaríamos aterrados de ver en la oscuridad en que estamos, porque estamos en el mundo caído y esto está lleno de oscuridad, que esa oscuridad es formada por los espíritus del mal. Ustedes se han dado cuenta cuando el humo embarga una llanura o todo un lugar grande, el humo está oscurecido todo, pero sabemos que es el humo, porque puede ser que esté de día, pero el humo no deja ver la luz del día, porque está lleno de humo. Pues es un ejemplo de cómo son los espíritus en el aire, son una oscuridad, como un humo que tapa la luz. Pero
cuando nosotros somos fieles a Dios y estamos sumergidos dentro del reino de la luz en nuestro caminar, porque obedecemos a Dios y buscamos al Señor en todo lo que hacemos, pues caminamos por la luz, en el reino de la luz. Eh, Tanto Jesús, cuando estaba hablando con los apóstoles de regresar a Betania, después de que le anunciaron la muerte de Lázaro, le estaba diciendo a los apóstoles que nosotros éramos de la luz y caminamos en el día, por eso no habíamos nada que temer, porque ellos estaban preocupados de que los judíos lo mataran, porque lo estaban buscando para matarlo. Y San Pablo también habla de que somos ciudadanos de la luz, nosotros somos de las obras del día, no somos de las obras de la noche. Y todo esto nos debe dar a nosotros una idea de cómo vivimos en este mundo, que a pesar de que la muerte nos embarga y a pesar de que estamos viviendo entre las tinieblas del mundo caído, nosotros vivimos en la luz, caminamos en la luz y llevamos el espíritu de la luz en nosotros, que es el Espíritu Santo. Es muy importante esa claridad, pero tener esta conciencia clara y tener paz con la descomposición gradual de este cuerpo material es muy importante para su salud espiritual, es importante para su crecimiento espiritual. A veces yo hablo a nivel personal con algunas personas católicas que son personas buenas, de oración, buenos católicos, pero gente todavía muy preocupada de su apariencia física, de su edad, de sus huesos, muy preocupadas por eso. Y yo trato de sincerarme y de adentrarme con ellos en la realidad espiritual, de la trascendencia, en el conocimiento de las dos naturalezas, la que se está muriendo y la que se está acercando a la libertad plena, que es el espíritu que ya está libre en el bautismo. Y me doy cuenta lo difícil que es que haya ese encuentro entre esa religión y esa libertad espiritual, donde se acaba el miedo a la vida natural, el miedo a que se termine la vida natural, el miedo al envejecimiento de estos huesos, el miedo a que todo pase y todo se acabe, lo que tanto de repente nos da pues esa plomada, ese polo a tierra que nos mantiene con los pies colocados sobre la tierra, que de repente sentimos que si eso se va, ¿dónde quedamos? ¿Qué va a pasar? Y a pesar de tanto rezar y de tanto participar en esta experiencia religiosa, eso no se ha superado. Y entonces yo trato de entrar en conversaciones con estas personas y de hacerles ver que lo importante que es encontrar esa libertad, que el vivir muriendo tiene que ser coherente. No podemos dejarle ganar peso a la muerte, porque tenemos que tener esa balanza. Es verdad que estamos todavía caminando con la muerte, y entonces no hay que perderla de vista. Ustedes ven santos como San Buenaventura y otros que mantenían la calavera en su escritorio, porque tenían el ojo puesto en esa muerte, pero al mismo tiempo estaban actuando en la vida con el Espíritu de Dios, haciendo cosas maravillosas, porque era donde estaban sembrados en la vida, pero la muerte la tenían clara y la tenían puesta en el horizonte, porque sabían que esa muerte era una puerta, porque eso es lo que es la muerte para el que no tiene a Dios y el que no se ha elevado lo suficiente hacia el Espíritu, pues es una tumba. Pero para aquel que conoce a Dios y está creciendo espiritualmente, la muerte es una puerta. Por esa puerta entramos, por ese umbral entramos a la luz. Qué maravillosa que es. Por eso, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no puede, porque el Señor abrió esa puerta, la abrió. Estaba cerrada, antes solo se veía la muerte, nada más. Y por eso el diablo estaba ensañado en nosotros, nos tenía encadenados a todos, hasta que, como dice la palabra, en la plenitud del tiempo, el Padre envió a su Hijo Jesucristo y nos dio la libertad, nos redimió. Y esto para nosotros debe ser algo muy importante, porque usted no se puede imaginar
la diferencia tan grande que hay cuando usted puede decir que usted vive caminando con esta muerte, pero que usted no se va a enterrar con ella. Eso es importante tenerlo claro y entonces no lo asusta, no lo preocupa. A usted no lo preocupa ni lo asusta el envejecimiento de su cuerpo, ni las enfermedades, ni las amenazas que tiene el mundo contra la integridad física de su salud, porque usted está por encima de eso caminando con la vida. Usted es vida en Dios y esto es tan importante tenerlo claro. Es fácil escucharlo, fácil hablarlo, pero sería fácil vivirlo. Ahí es donde está el desafío más importante que necesitamos tener. ¿Soy capaz yo de vivir muriendo en paz? ¿Soy capaz yo de vivir muriendo con conciencia coherente de que esa es mi naturaleza y no voy a permitir que esa muerte sea más fuerte y más pesada que la vida? No. Miren que hace poco me pidieron unos amigos de una ciudad aquí en Colombia que van a hacer una vigilia de Pentecostés y nos pidieron a varios que hiciéramos una oración para la adoración al Santísimo, una reflexión. Y entre la reflexión que yo hice, leí un pequeño pasaje del capítulo 51 del libro Imitación de Cristo, que es un libro que el Señor me mostró en una oportunidad recién que entré en mi conversión y es un libro que lo llevo muy cerca a mí. En ese capítulo se hablaba de algo muy increíble que me ha salido muchas veces, que es, hay momentos en que nos debemos ocupar de los asuntos naturales. No todas las veces vamos a estar en los asuntos de arriba espirituales. Hay momentos en que tenemos que actuar en el mundo natural y hacer cosas rutinarias del mundo natural y estar embebidos en eso por un tiempo. Y es increíble esa enseñanza, les recomiendo que la revisen, seguramente muchos de ustedes la han leído, pero capítulo 51. Ahora, es verdad que nosotros debemos vivir este mundo natural que nos tocó, porque aquí nacimos, aquí nos creó el Señor. Qué don tan maravilloso, porque es el don de la vida. Y esto es lo que hemos recibido, una gracia extraordinaria. ¿Y por qué no amar esta vida terrenal? ¿Por qué no amar este mundo material? ¿Por qué no amar todo lo que hacemos en él, lo que proyectamos en él, lo que logramos y alcanzamos en él? Claro que sí, es parte de nuestra libertad, parte de nuestra vida. Es más, he descubierto algo muy lindo y es esto. En una oportunidad estaba yo en el Medio Oriente, en Beirut, en Líbano, y estaba en la comunidad de los maronitas, la comunidad de San Charbel, en el convento de San Charbel, donde está su cuerpo que exuda aceite y tantos milagros ahí. Y ahí tuve una experiencia con un santo que era su director espiritual, San Jardini, otro santo inmenso de los maronitas. Y entendí algo muy increíble, que fue cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios en obediencia y comenzamos a caminar con las obras del amor de Dios en la iglesia, al partir de este mundo continuamos trabajando en esa obra que iniciamos. Des en cuenta que esto está revelado por muchos santos, también me encontré después con eso, de que nosotros continuamos trabajando hasta que regrese el Señor, que es la economía de la salvación, porque la iglesia triunfante continúa en batalla con la iglesia militante hasta que se termine este tiempo y regrese Jesús. Esa iglesia estará unida a nosotros en esta batalla. Es más, la iglesia purgante también. Y entonces, todas las obras que tenemos nosotros en la iglesia, para la gloria de Dios, para la salvación de las almas, continúan después de la muerte. Todos estos místicos que dejaron sus comunidades fundadas y que todavía continúan, miren, el padre Dante, el padre Sebastián con su comunidad de origen polaco de más de 3 siglos, ese místico que fundó la comunidad, mire todo el tiempo que lleva trabajando en ella, desde la iglesia triunfante,
continúa. Por eso qué lindo, yo siempre le he dicho a la gente, usted no sabe el honor tan grande que es tener algún espacio en la iglesia del Señor. Ese que sirve en el altar, el que limpia el piso, el que lleva el incienso, el que trae esto, el que trae aquello. Aún el que entra a la iglesia y recoge un papel del suelo que a alguien se le cayó, porque es el templo de Dios y yo lo cuido. Aún eso, todo eso es maravilloso porque eso tiene continuidad en la eternidad. Eso se llama vivir muriendo. Eso quiere decir que nosotros tenemos una vida espiritual trascendental, que todo lo que hacemos con relación a Dios es eterno. Está en el eterno presente de Dios y no pasa, continuará. Es una obra eterna. Cuando usted ama, ama eternamente. Esa obra de amor queda en el eterno presente de Dios. Y esto es importante tenerlo claro porque eso es vivir. Eso es vivir. El amor nos da vida y todo lo que hagamos en el amor permanece. Ahora las obras del pecado son mortales todas. Por eso es una obra en la oscuridad, en las tinieblas. Entonces, bueno, si caminamos en esta forma y vamos llevando la vida en esta forma, tenemos una vida muy diferente al que camina preocupado por su muerte, al que camina preocupado porque se está envejeciendo, al que se aterra porque se enfermó y se le va la luz y pierde hasta la fe. Ustedes han visto gente, yo conozco gente muy católica que le diagnostican una enfermedad grave y empieza a perder la fe y a cuestionar a Dios y se preocupa todo y ya hace el escándalo más grande. ¿Cómo así que yo me enfermé? ¿O cómo así que se enfermó mi hijo? ¿O cómo así que se enfermó mi esposa o mi esposo? Señor, y empiezan a tentar a Dios. ¿Por qué? Porque son terrenales, son carnes, son mortalidad. Eso es lo que pasa, por muy religiosos que sean, están peleando en la mortalidad y aferrados a ella y aterrados a la muerte, aterrados a ella, al envejecimiento, a las amenazas. Eso es lo que sucede. Ahora, desen cuenta, por ejemplo, en esta pandemia, en los fenómenos que hay. Hay cantidades de gente que pelea por salir, que la cuarentena no debe ser, y estos son conspiraciones y el orden mundial, y bueno, cuántas conspiraciones hay. Y bueno, salen y después por ahí terminan en un hospital con un ventilador porque se contagiaron y se dan cuenta que no era ninguna conspiración, la gente está muriendo de esto, pero salen porque supuestamente no es verdad y se estrellan con la realidad. Y qué dolor que es eso. Ya conozco varios así. Yo dentro de mi comunicación por internet que me escribe gente de muchos países, durante esta pandemia he recibido los correos que pudiera escribir varios libros sobre la naturaleza de los correos que he recibido y lo que le sucede a la gente en esta pandemia y las conjeturas que hay y las teorías que hay, las conspiraciones que hay y todo. En medio de todo esto hay que mantener una coherencia, un orden para no descarrilarnos y no volvernos histéricos, ni fanáticos, ni locos, porque en realidad hay gente que se enloquece con tanta tontería. Como decía el padre Sebastián, hay tanta información que si la gente no le pone cuidado a eso y disciplina y más bien se dedica a la oración y tiene equilibrio con eso, ay de mí si no hago eso, porque esta es la época de la informática y ahora de las noticias falsas sobre todo. Qué peligro tan grande si nosotros no tenemos orden y disciplina con eso. Entonces es importante tener una claridad sobre esta dualidad de nuestra naturaleza. Este cuerpo que va muriendo y esta alma que va encontrando la plenitud de su libertad. Es maravilloso. Si usted lo mira con cuidado, la obra de Dios es tan extraordinaria que nuestra pobre mente humana no alcanza ni siquiera a dilucidar lo mínimo de esta maravilla que es la creación de Dios. Es increíble el milagro que pertenecemos. Entonces, si encontramos esta realidad del alma con la carne, una caminando hacia la vida, la otra hacia la muerte,
y nos damos cuenta que el que camina con Dios no se entierra con la muerte, sino que se libera de ella al final de este peregrinar terrenal. Qué lindo que es eso. Pues miremos hacia el horizonte de la vida en la muerte que está en la cruz. Miremos hacia ese horizonte, esa es la puerta. Por ahí entramos. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos en esta palabra. Y les leo del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, desde el versículo 25. Y dice, la venida del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, consternadas por el estruendo del mar y de las olas, y los hombres perderán el aliento a causa del terror y de la ansiedad que sobrevendrán al mundo, porque las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad la cabeza, porque se aproxima vuestra redención. Amén. Qué lindo, ¿no? Pues es una confirmación de lo que estamos hablando. O sea, no es la muerte, es nuestra redención, nuestra libertad. Amén. Smiluj nam se.